Hola compañeros, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que pertenece a la materia de dinámica en el tema de vibraciones mecánicas. Me gusta este ejercicio porque para lograr resolverlo necesitamos tener buenas bases en trigonometría y manejar fórmulas trigonométricas. Veamos, el ejercicio dice lo siguiente: el movimiento de una partícula se describe mediante la ecuación x es igual a 5 seno de 2t más 4 coseno de 2t, donde x se expresa en metros y t en segundos. Determine el periodo del movimiento resultante. El periodo del movimiento resultante se dice que es tau, su índice n, y está expresado en segundos. Su amplitud se etiqueta como x mayúscula, su índice m, y de acuerdo a este ejercicio debe de estar expresada en metros. Y su ángulo de fase se representa por la letra griega phi mayúscula y está expresado en radianes o en grados, ¿de acuerdo? Ahora, para empezar a resolver este ejercicio, vamos a partir de la fórmula de la ecuación del movimiento armónico simple. Vamos a utilizar esa fórmula. Voy a borrar esta parte de aquí y solamente dejaré el enunciado del ejercicio. Ok, ya está ahí borrado. Ahora veamos. La ecuación del movimiento armónico simple es x. Ese va a ser nuestro primer punto de partida. La ecuación dice que x es igual a xm por el seno de omega su índice n por t más phi. Ahí está. Esa es la ecuación característica del movimiento armónico simple. En esta ecuación nos están dando una nueva variable que no mencionamos al principio de este video. Esta variable representa la velocidad angular del movimiento vibratorio, ¿de acuerdo? Y está expresada en radianes sobre segundo. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Como nos estamos dando cuenta, esta ecuación de aquí no es totalmente igual a la ecuación que nos marcan en el libro. Lo que hay que hacer es manipulación trigonométrica. Hay que aplicar la fórmula. La fórmula que se va a aplicar es la de la suma de dos ángulos para funciones seno, ¿de acuerdo? Suma de dos ángulos para las funciones seno. ¿De dónde saqué esta fórmula? La obtuve de este libro, Trigonometría rectilínea, de los autores Anfossi y Meyer. Lo recomiendan mucho los maestros cuando estás estudiando el bachillerato. De aquí obtuve las fórmulas trigonométricas cuando no se tiene un formulario a mano. Ok, ¿qué dice esa fórmula? La voy a anotar. El punto 2, la fórmula. La fórmula dice que el seno, cuando se están sumando dos ángulos A más B, es igual al seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A. Ahí está. Esta es la fórmula. Tenemos aquí A y tenemos a B. La voy a indicar con este símbolo. Ahí está. Vamos a utilizar ahora esta fórmula, la vamos a aplicar en esta fórmula, en la fórmula de
el movimiento armónico simple. Y ese va a ser nuestro tercer paso. ¿Ok? X es igual a XM. Abrimos corchetes y empezamos a aplicar la fórmula. Va a ser el seno de A. En este caso, ¿quién va a ser A? A va a ser la velocidad angular. Esa va a ser la variable A. Y phi mayúscula va a ser la variable B. ¿De acuerdo? Entonces será seno de A, que es la velocidad angular, por el coseno de phi, más el seno de phi por el coseno de la frecuencia, de la velocidad angular, perdón, de la velocidad angular. Ahí está. Y debe de ser corchete. Ahí está. De ahí en fuera, ¿cuál es el siguiente paso? Multiplicamos lo que es la amplitud del movimiento vibratorio por lo que está dentro del corchete y nos quedaría X su índice M por el seno de omega n por el coseno de phi más XM por el seno de phi por el coseno de omega n. Ahí está. Ahora, ¿qué se tiene? ¿Qué resultado tenemos? Hay que agrupar, tenemos que agrupar y relacionar a la amplitud con alguna de estas dos funciones trigonométricas. Si no lo llegas a ver de manera clara, nos vamos a apoyar con un diagrama. Voy a borrar y únicamente me voy a quedar con la ecuación que quedó del paso número 3. ¿De acuerdo? Borramos. Ahí está. La voy a escribir acá arriba. La 3 resultó que es X es igual a X su índice M por el seno de la velocidad angular por el coseno de phi más X su índice M por el seno de phi por el coseno de la velocidad angular. Ahí está. Ahora, el diagrama que voy a utilizar es el siguiente. En los libros de mecánica vectorial para ingenieros nos manejan el siguiente diagrama. Aquí está la amplitud o el radio que describe nuestro movimiento armónico simple, el cual está representado XM. Y recuerden, esta es una resultante y como siempre, como en los ejercicios de física, se descompone en sus componentes en X y sus componentes en Y. Aquí tenemos una componente en X y aquí tenemos una componente en Y. Y con respecto al eje, tenemos al ángulo phi. Y ya ustedes recordarán cómo se obtienen la componente en X y la componente Y. Recuerden que la componente en X, ¿a qué va a ser igual? Veamos, calculemos primero el coseno. El coseno del ángulo phi, ¿a qué va a ser igual? El coseno del ángulo phi es que cateto adyacente, que es la componente en X, cateto adyacente por sobre la hipotenusa, que en este caso es el radio o la amplitud. Y despejamos. X es igual a coseno de phi por la amplitud. Ahí está. XM es igual al coseno de phi. Ahora, ¿a qué va a ser igual el seno del ángulo phi? Voy a borrar esto aquí. El seno del ángulo phi va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser la componente en Y, sobre la hipotenusa o la resultante X su índice M.
Por lo tanto, la componente en Y va a ser igual a ¿qué? XM, que multiplica al seno de phi. Y ahí está. ¿Qué puedes observar gracias a este diagrama? ¿Qué podemos observar de la ecuación 3? Observamos lo siguiente. Que en esta fórmula nos están dando la ecuación del movimiento descompuesta, separada. Nos están manejando su componente en X y nos están manejando su componente en Y. Observa que XM por el coseno del ángulo phi, que sería XM por el coseno del ángulo phi, forman ¿quién? Están formando la componente con respecto al eje X. Y que XM por el seno del ángulo phi, XM, que está aquí, XM por el seno del ángulo phi, nos están dando su componente en Y. Y ahí está, reacomodamos esa ecuación en base a este análisis, a este razonamiento, y nos va a quedar X es igual a XM por el seno, perdón, por el coseno, ya lo estamos agrupando, por el coseno del ángulo phi. Esto es la componente en X por el seno de la frecuencia angular, más XM por el seno de phi, el cual es la componente en Y, por el coseno de omega n. Listo. Ya sabemos que esto vale X y ya sabemos que esto vale Y. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a comparar esta ecuación que se obtuvo, hay que compararla con la ecuación que nos están dando. Veamos. X es igual a ¿qué? A 5 por el seno de 2t. Ahí está. Y nos queda más 4 por el coseno de omega n, que en este caso va a ser 2, y la variable t. Lo que significa que estoy aquí omitiendo en esta ecuación, me falta agregar la variable omega, frecuencia angular, por el tiempo, y aquí sería por el tiempo. Aquí quedaría t más coseno de omega t. Listo, ahí está. Se estaba faltando la variable t, estaba faltando en esa ecuación. Ahora sí, si se puede observar, x vale 5, que su componente es xm por el coseno de phi, y vale 4 y la velocidad angular vale 2. En este caso, la velocidad angular también vale 2. Y listo, ya podemos empezar a calcular los incisos. El primer inciso dice que debemos de encontrar el periodo del movimiento oscilatorio. El periodo está representado por la siguiente fórmula. Sería el paso 4. Ya analizamos y comparamos de la ecuación que se encontró en el paso 3. El paso 4 sería encontrar el periodo del movimiento armónico simple. Tau n es igual a 2pi, que está expresado en radianes, sobre la velocidad angular expresada en radianes sobre segundos. Ahí está. Ese sería nuestro siguiente paso. Voy a borrar ya esta parte de aquí y nomás voy a dejar los datos que ya hemos encontrado.
Los datos son la componente en X que es xm por el coseno de phi es igual a 5. Ese es un primer dato. El siguiente dato que encontramos es que la componente en Y, que es xm por el seno de phi es igual a 4. Y por último encontramos que la velocidad angular es igual a 2 y tiene que ser expresada en radianes sobre segundos. Ahí está. Ahora sí, borramos. Y empezamos a calcular la amplitud, perdón, el periodo del movimiento oscilatorio. Es igual a 2pi por radianes entre 2 radianes por segundo. En este caso lo voy a indicar así, radianes sobre segundos. Y el 2pi, ya sabemos que lo podemos también representar de esta manera. 2pi radianes sobre 1 y listo, tenemos nuestra clásica división de fracciones o la regla del sándwich, extremos por extremos, medios por medios, y va a ser igual a 2pi radianes por segundo será 2pi radianes por segundo, ahí está. Y 2 radianes por 1 será 2 radianes. Se cancelan los 2, se cancelan los radianes y el resultado queda expresado en pi segundos. Y ya sabemos que pi equivale a 3.1416 segundos. Ese sería el periodo del movimiento armónico y esto nos lo están pidiendo en el inciso A, ¿de acuerdo? Ahora, para calcular el inciso B, en el cual nos están pidiendo la amplitud del movimiento oscilatorio armónico simple. ¿Y cómo la vamos a obtener? Regresamos otra vez al triángulo que acabábamos de determinar. Ahí está. Voy a agregar esto ya como dato. El periodo es igual a 3.1416 segundos. Ahora vamos a determinar xm. Recuerda que nos están dando xm descompuesta. Nos están dando su componente en y nos están dando su componente en x. Recuerda que para calcular la resultante en un triángulo, vamos a volver a dibujarlo. Tenemos xm, tenemos la componente en y tenemos su componente en x. Aplicamos el teorema de Pitágoras. xm sería xm al cuadrado sería igual a ¿qué? A x cuadrada más y cuadrada, y xm sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y ahí está. Eso es lo que tenemos que utilizar. ¿Cuál es la que vamos a utilizar de estas dos fórmulas? Nos vamos a ir por esta de aquí, porque vamos a utilizar allí otra función trigonométrica, otra sustitución trigonométrica, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí vamos a partir. Es xm al cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada. Xm al cuadrado está en sus componentes, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son sus componentes? Su componente en x y su componente en y. Por lo tanto, xm al cuadrado es igual a la componente en x al cuadrado,
que sería xm por el coseno de phi al cuadrado, más la componente en y, que es x su índice m por el seno de phi elevado al cuadrado. Y esto será igual a xm al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo más xm al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo phi. Ahí está. Ahora, esta es nuestro nuevo punto de apoyo. Va a ser xm al cuadrado. Factorizamos. Factor común, xm al cuadrado por el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi. Y esto lo tenemos que igualar. ¿Por qué razón? Porque ya nos están dando los valores de esas componentes. Nos están diciendo que el valor de la componente en x es igual a 5 al cuadrado y nos están diciendo que el valor de la componente en y es 4. Entonces aquí sería más 4 al cuadrado. Ahora, esto de aquí es otra función trigonométrica que tiene ya una equivalencia. Recuerden que dicen que el coseno cuadrado de cierto ángulo, digamos que el ángulo θ, más el seno cuadrado del ángulo θ es igual a la unidad. Ya tenemos esa identidad trigonométrica, pues sabemos que únicamente están cambiando el nombre. Aquí los formularios manejan θ o algunas veces alfa o algunas veces beta, pero es en sí el mismo razonamiento. La sumatoria de la función coseno al cuadrado más la función seno elevado al cuadrado va a ser siempre igual a 1 de acuerdo a esta identidad. Lo que significa que aquí se convierte xm al cuadrado por 1 es igual a 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, por lo que xm al cuadrado va a ser igual a 41. Ahora, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de esa amplitud? Ahora sí, xm al cuadrado es igual a 41. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y nos queda que xm es igual a 6.4 metros, porque nos los está indicando en el ejercicio que todo está expresado en metros y está expresado en segundos, ¿de acuerdo? Y listo, ya encontramos el siguiente inciso, ya encontramos el valor del inciso B. La amplitud del movimiento oscilatorio que corresponde a esa ecuación es igual a 6.4 metros. Y finalmente el ángulo de fase phi. De nueva cuenta nos volvemos a apoyar en el triángulo del teorema de Pitágoras. Tenemos xm, componente en y, y tenemos componente en x. Sabemos que la componente en y vale 4 y sabemos que la componente en x vale 5. Y aquí tenemos el ángulo phi. ¿Y cómo calculamos ese ángulo? Fácil, con la tangente. ¿A qué es igual la tangente de phi? Es igual a cateto opuesto, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 5. Por lo tanto será phi es igual a la tangente inversa de 4 entre 5
usamos nuestra calculadora y el resultado es de 38.7 grados. Y listo, ahí termina el ejercicio. El ángulo de fase es igual a 38.7 grados. Por eso me gustó este ejercicio, ya que nos pone a prueba nuestras habilidades en trigonometría. Bien dicen los maestros, hay que hacerles caso cuando estamos en la prepa y cuando estamos en la secundaria, porque pues uno nunca sabe qué carrera vamos realmente a estudiar, y dentro de su plan de estudios vuelve a aparecer álgebra, vuelve a aparecer trigonometría. No se den por vencidos, las matemáticas es como un deporte, hay que practicarlo, porque si se deja de practicar se pierde condición física. Bueno, compañeros, compañeras, amigos, estudiantes, nos vemos en nuestro próximo video. Cuídense.